Hola, buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre el racionalismo y el empirismo de los siglos XVII y XVIII. Bueno, el racionalismo es una corriente filosófica que surgió en el siglo XVII en la Europa continental y cuyo máximo exponente es René Descartes. El racionalismo es la tendencia filosófica que considera la realidad gobernada por un principio inteligible al que la razón puede acceder y que en definitiva identifica la razón con el pensar. En sentido general, se contrapone el irracionalismo y a lo largo de la historia ha conocido múltiples variables. Aquí podemos ver un cuadro donde podemos verificar todo lo del racionalismo. Primero que nada, René Descartes es considerado como el padre de la filosofía moderna. Él planteó encontrar el camino de la verdad a través del método de la duda, método cartesiano o llamada la duda metodológica. Reconocer la evidencia de los hechos, analizar, descomponer el método en sus partes, verificar, demostrar o establecer. Conclusiones, resultados de la teoría. El racionalismo se divide en tres etapas, que es la modernidad, modernismo y época moderna. En la modernidad es donde empezaron a surgir los cambios cualitativos y cuantitativos. Modernismo es donde empezaron a surgir las expresiones artísticas literarias. Y época moderna es donde el tiempo en el desarrollo humano. Aquí podemos ver los tipos de racionalismo, que son cuatro. Racionalismo epistemológico o gnosológico, racionalismo metafísico, racionalismo psicológico y racionalismo religioso. El primero se entiende como la corriente opuesta del empirismo surgido en las Islas Británicas. El segundo afirma que la realidad es de carácter racional, está gobernada por un principio intangible, accesible al pensamiento humano. El tercero, que es el racionalismo psicológico, sería el tercer tipo, según el cual la razón es superior a la emoción y la voluntad. Esta corriente se opone al emotivismo. Y el último sería el racionalismo religioso, que niega el teísmo, explicando racionalmente aquellos fenómenos considerados milagrosos. Aquí podemos ver otras características del racionalismo. La confianza plena en la razón humana. Siguiente, según el racionalismo, los primeros principios del conocimiento ya están en nosotros y no provienen de la experiencia. Los racionalistas buscan un nuevo método del cual fiarnos para dar validez a la ciencia y a la filosofía. Este será el método matemático. Su visión del mundo es mecanista y propone una moral apoyada en la razón. Los principales representantes son Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche. Descartes tuvo una gran importancia en esta época e hizo separar a teólogos y filósofos en dos posturas, cartesianas y anticartesianos. El racionalismo influyó en numerosos filósofos posteriores como Kant, el idealismo de Hegel, fenomenología de Husserl y positivismo de Comte. En cambio, en la corriente vitalista, Nietzsche criticará esta postura ya que se opone al devenir de la vida. Y como segundo término tenemos el empirismo. El empirismo es una corriente filosófica opuesta al racionalismo, que surge en Inglaterra en los siglos XVII y se extiende durante el siglo XVIII. Los máximos representantes son Locke, Berker y Hume. Se le denomina empirismo a toda teoría que considera que la experiencia es el origen del conocimiento. Aquí podemos ver un cuadro donde podemos reflejar sobre el empirismo. Como habíamos dicho en la diapositiva anterior, surge en la Edad Moderna en el siglo XVII y se extiende durante el siglo XVIII. La teoría filosófica que enfatiza el papel de la
experiencia ligada a la percepción sensorial del conocimiento. También habíamos dicho que tiene los representantes en Thomas Hobbes, Hölderlin, David Hume y George Becker. Entre sus características del empirismo está la experiencia, es el origen y límite de nuestros conocimientos. Eso implica que conoce algunas cuestiones, solo sea probable, y otras sean posibles. Los empiristas negarán las ideas innatas de los racionalistas, pero los empiristas la mente no posee contenido alguno. Es como un objeto vacío que debe llenarse a partir de la experiencia y el aprendizaje. La razón interviene en el conocimiento, pero es la razón que depende y está limitada por la experiencia. El método ideal es el experimental e inductivo, similar al que utilizaron Galileo y Newton en el campo de la física. La ciencia no puede basarse en hipótesis no contrastadas con la experiencia. Plantea una doctrina moral sustentada sobre los hechos y la observación. Aquí les dejo un cuadro donde se puede ver la diferencia que hay entre racionalismo y empirismo.